El comienzo era un caos. Un mundo sin orden, sin registro y sin memoria más allá de la que pudiera sostener la mente humana. Y entonces, en las llanuras polvorientas de lo que era Mesopotamia, surgió una chispa de lo que sería la primera gran revolución de la información. Con símbolos cuneiformes impresos en arcilla, los sumerios no solo documentaron transacciones y leyes, sino que también codificaron el conocimiento, las epopeyas y los sueños. Estos registros han perdurado milenios, ofreciéndonos un vistazo a una civilización que transformó el entorno, la sociedad y, en última instancia, el curso de la humanidad. Construyeron ciudades, templos que alcanzaban el cielo y tejieron redes comerciales que convertirían a Sumeria en el nexo de un mundo antiguo emergente. Ahora nos encontramos al borde de una nueva era, una impulsada no por la escritura en tablillas, sino por algoritmos y redes neuronales. La inteligencia artificial, este prodigio del ingenio moderno, promete ser tan disruptiva y transformadora como lo fue la invención de la escritura. A medida que las máquinas aprenden a aprender, la IA está desdibujando los límites de lo posible, extendiendo la memoria colectiva de la humanidad a través de la nube y desafiando nuestras nociones de creatividad y conciencia. Como los sumerios que se atrevieron a mapear las estrellas y a escribir el destino, hoy nos aventuramos en el infinito camino de la información digital, plantando las semillas de una transformación que podría redefinir nuestra existencia. Sin embargo, al igual que con cualquier gran poder, vienen grandes dilemas. ¿Cómo manejaremos esta nueva herramienta? ¿Podemos aprender de las lecciones de Sumeria para evitar los errores del pasado y guiar a la IA hacia un futuro que mejore la condición humana y no la subyugue? Os invito a que me acompañéis en un viaje a través del tiempo donde la historia y la hipótesis se entrelazan, donde la línea entre lo que fue y lo que podría ser se vuelve tan tenue como el borde de una tableta de arcilla, erosionada por los siglos. Curiosearemos con los paralelismos entre la Sumeria antigua y nuestra era digital, buscando respuestas o al menos las preguntas correctas para entender la odisea de la humanidad a través de la innovación y el ingenio. Pero antes de zambullirnos en el océano de la IA, pulsa ese hermoso botón de like y si te parece interesante, suscríbete a este canal para no perderte ninguno de los próximos vídeos que están por llegar. También te dejo el enlace al resto de redes sociales en la descripción del vídeo. En el encuentro de hoy contaré con la presencia de un narrador moderno de antiguas leyendas, un maestro en el arte de la persuasión y un estratega de la comunicación, cuya creatividad ha trazado campañas que dan vida a marcas y que han resonado en la pequeña pantalla, en la radio y hasta en los escenarios políticos. Pero más allá de su impresionante carrera publicitaria, late un corazón cautivado por los misterios de las civilizaciones de antaño, siendo Sumeria, con sus enigmas de arcilla y pergamino, su pasión predilecta. Este creativo publicitario, que ha sabido vender el presente con ingenio y elocuencia, es escritor y también es un estudioso que nos vende el pasado con la misma pasión y detalle. Con cada campaña y con cada trabajo, teje un tapiz donde la estrategia y la historia se entrelazan, mostrándonos cómo los principios que gobernaron las antiguas metrópolis sumerias aún pueden ser aplicados para capturar la imaginación en nuestra era digital. Hoy se une a nosotros no solo como un arquitecto de mensajes que impactan en nuestro subconsciente, sino como el custodio de un legado que ha sobrevivido milenios. Juntos destaparemos cómo la sabiduría de Sumeria influye y se refleja en las narrativas que modelan nuestra sociedad y cómo la inteligencia artificial podría ser el próximo gran capítulo de esta saga histórica. Quiero dar una especial bienvenida a mi gran amigo y compañero en otros proyectos, Joel de los Ríos, que hoy será mi invitado de honor. Un moderno gurú de la publicidad con los pies firmemente plantados en la rica tierra de la historia sumeria. Joel, no sabes la ilusión que me hace compartir espacio hoy contigo. Bienvenido. Bien hallado, Marco. A mí también, hermano. A mí también. Estoy a gustísimo y además agradecido porque cuentes conmigo. A ver qué podemos contar. ¿Cuántas mentiras podemos contar? Seguro que salen muchas cosas interesantes y la audiencia, los que nos vean, pues estarán también, se sorprenderán y aprenderán cosas nuevas, seguro. Comencemos la exploración con una mirada
a la antigua Sumeria. Una apasionante civilización que exprimió su creatividad y su inteligencia de una forma antes nunca vista, entre el final del cuarto milenio antes de Cristo y el inicio del segundo antes de Cristo, ¿no? ¿Qué puedes contarnos sobre cómo los sumerios transformaron su sociedad con una innovación tan inusual en aquellos tiempos? Recordemos que su época dorada, y corrígeme si me equivoco, se extiende desde aproximadamente el 2900 a.C. hasta el 2300 y algo a.C. Pues mira, Marcos, con las dataciones del mundo antiguo siempre caben serias dudas, la verdad. Puede que algún día nos llevemos una sorpresa. La inexacta ciencia que fija estos parámetros es la arqueología, y muchas de estas dataciones están registradas desde hace décadas, cuando aún posiblemente no había el conocimiento suficiente para poder ni siquiera fijar esos datos con precisión. Me temo que a la luz del cada vez más evidente error de cálculo, alguien libre de friquismo debería reeditar los libros de historia para darle más credibilidad a textos anteriores abandonados casi siempre al mito, ¿no? Yo disiento mucho de esta idea. Pienso que probablemente introduciendo los mitos podríamos ayudar a datar mejor estos tiempos y estas eras del hombre, ¿no? Solo con la incorporación de algunos de estos mitos antiguos, la cronología humana adquiere cierta credibilidad lineal. Y es así, es una realidad, ¿no? Existen registros de conocimiento mesopotámico sobre asuntos de carácter que son empíricos, pura observación, que solo han podido ser adquiridos con la observación y con el estudio durante siglos, si no milenios, ¿no? Que han sido desechados además, a pesar de corroborar en nuestra era ya la veracidad de sus conocimientos, y por lo tanto estas fechas del 3000 o 4000 a.C. podrían terminar siendo más oficiales que reales. ¿Cuáles serían, según tu teoría, las que podrían ser más reales? Pues mira, esto es muy peliagudo. Es decir, esto es muy peliagudo. Yo llevo años estudiando la era mesopotámica por puro placer, ¿no? Y cuando te remites a los textos más antiguos, que son las tablillas encontradas en Nínive allá por 1820, pertenecientes a la biblioteca de Nínive, aquí estas tablillas dibujan fechas que nos llevan muchísimo más atrás. Nosotros la época más lejana que tenemos datada, o así lo quiere ver la ciencia oficial, no quiero que se malinterprete con lo de oficial, yo respeto a la ciencia oficial, pero disiento de ella muchas veces, nos traslada como a 6.000 años desde nuestra fecha, ¿no? 4.000, como tú has dicho en la presentación, unos 4.000 antes de Cristo, ¿no? Algo así, ¿no? Pero si nosotros nos dejamos llevar por textos que hay escritos en esas propias tablillas y en el propio Egipto, en papiros que también describen etapas anteriores del hombre, nos iríamos a miles y miles de años anterior a esta fecha, pero miles de años, ¿no? De hecho, no tiene mucho sentido el que las primeras escrituras que encontremos hablen directamente de la vida cotidiana, ¿no? Es decir, no hay ni una sola afirmación de qué se hacía antes, cómo se ordeñaba una vaca o cómo se cazaba, ¿no? Directamente lo sabemos todo. Por lo tanto, yo creo que hay un espacio de tiempo que se ha perdido, que no tenemos acceso a él todavía, que tengo fe en que en algún momento se encuentre el camino para poder datar esto verdaderamente en condiciones y que con toda probabilidad nos ayudaría a reescribir la historia del hombre. La historia mesopotámica, la historia de los antiguos sumerios, para el que haya tenido la oportunidad de conocerla un poquito, es como mínimo apasionante, ¿no? Pasando a nuestra era, a día de hoy, las innovaciones tecnológicas están remodelando nuestra civilización. 2023 va a ser un año que va a proyectar una evolución sin precedentes. En tu opinión, ¿hay paralelismo entre la forma en que la tecnología sumeria y la inteligencia artificial están redefiniendo las estructuras sociales y el conocimiento humano? Pues mira, a grandes rasgos sí hay paralelismo entre ambos periodos del hombre. Fundamentalmente porque entre aquellos tiempos tan pretéritos ya y estos, sobrevuela la misma sombra de misterio que genera lo desconocido, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Mesopotamia, el misterio radica en la profunda brecha que la llegada del conocimiento produce
entre lo inmediatamente anterior y lo nuevo. Lo que fuera que fundó las bases del vasto conocimiento de la civilización sumeria es algo similar, podríamos decir, al aporte de una IA en nuestra era. Aparece un conocimiento, ese conocimiento empieza a desarrollarse y de alguna manera podemos establecer un paralelismo entre ellos, ¿no? Si bien no tenemos datos suficientes para ver cuál fue el impulso de aquella era, en este caso, hoy día sí sabemos en qué está basado, que son algoritmos, es un software si no de pensamiento, o al menos no tenemos acceso al de pensamiento, sí de organización de textos, sí de búsquedas rápidas y sí de tal, que nos puede ayudar a desarrollar con mucha rapidez, digamos, la situación en la que estamos, desarrollarla, ¿no? En síntesis, un impulso no determinado o no identificado que de repente, en un corto periodo de tiempo, propicia que el ser humano pase de pastorear, cazar y recolectar a planificar, calcular y construir grandes urbes con infraestructura de obra civil sin parangón y sin apenas una explicación sobre el origen de ese repentino conocimiento, es de alguna manera comparable con lo que ahora tenemos. Estamos establecidos en un lugar de evolución tecnológica, aparece la IA y esto nos va a impulsar, no sabemos todavía dónde, ¿no? Porque lo que estamos viendo de la IA son casi, a nivel usuario, son pequeñas herramientas que nos ayudan a poner un bigote más simpático o a hacer tal, o a editar audios o tal. Pero esto a nivel usuario, sabe Dios lo que estas nuevas herramientas podrían llegar, a dónde podrían llevarnos, ¿no? Entonces sí va a haber ese impulso por hoy desconocido y misterioso también. Por lo tanto, sí podríamos decir que existen ciertas similitudes que vuelven a situar al hombre en el vórtice de una nueva evolución tecnológica, por así decirlo. De las innovaciones que los sumerios pusieron en marcha, que fueron muchas y muy importantes, ¿cuál es la que tú crees que puso en realidad, dio la chispa de salida a todo lo que vino después? ¿Y cuál es tu teoría sobre cómo pudieron llegar a conceptualizar? Hoy pensar en la escritura, pensar en que la escritura es una herramienta útil y necesaria para la evolución, evidente, pero en aquellos tiempos que ni siquiera existía, no podían ser conscientes de lo importante que iba a ser y de la revolución que iba a traer aquello, ¿no? Aparte de la escritura, ¿no? En tu opinión, no sé cuál crees que ha sido la innovación más importante, pero ¿cuál, en tu opinión, ha sido la más importante y cómo crees que fueron capaces de llegar a tratar eso como concepto y a dar ese paso más, ¿no? Que es llevarlo a cabo de una forma real y práctica? Pues mira, yo creo que hay, bajo mi punto de vista, hay dos cuestiones que son fundamentales. Una, efectivamente, la aparición de la escritura. ¿Cómo llegan a esa conclusión? Pues no me atrevo a decirlo. Y las conclusiones a las que yo pueda llegar en otro ámbito de pensamiento quizá no sean interesantes para tu audiencia. Pero la escritura llega y llega de manera muy evolucionada. Y sirve para, efectivamente, tomar conciencia de que lo que se está haciendo se puede recordar y no solo la memoria. No tiene por qué pasar a tradiciones orales todo lo que se está aprendiendo, que se te puede olvidar también, ¿no? Es decir, esto es un paso evolutivo sin precedentes. Y dos, la invención de la rueda. Es decir, la rueda lleva a otro estadio de evolución tecnológica el lugar donde se encuentran los sumerios. No solamente a nivel de desplazamiento, que la rueda tiene muchísimas aplicaciones. ¿Y cómo se llega a esta conclusión? Unas personas que aparentemente unos días antes, por llamarle de alguna manera, estaban pegándose con la tranca en la cabeza para quedarse con un territorio, o estaban pastoreando, o estaban cazando en manadas. Es decir, es curioso. El aporte no sabemos de dónde viene. Por eso te digo que cuando, como te decía anteriormente, la única manera probablemente que tengamos para terminar de entender qué es lo que pasó, sea que humildemente, que es algo que siempre nos dejamos atrás, humildemente el ser humano tenga que reconocer que los mitos son más un insulto a quien los escribe, y lo digo con cariño, que una realidad. Es decir, probablemente no fueron tales mitos. A lo mejor hubo una influencia externa, tampoco vamos a entrar en más detalles, que pudo ayudarles a evolucionar.
sabemos si es que no sabemos qué pudo ser, pero es evidente que un apoyo, un impulso de fuera del lugar y de fuera, me atrevo a decir, de su tiempo, debieron recibir, que si no es que no tiene explicación. Es fácil entender que hoy mismo nosotros no tenemos capacidad tecnológica para construir algunas cuestiones que se hacían en la antigüedad del hombre, ¿no? Y ya no me voy a ir a los años que estamos hablando de los sumerios, sino vente a Egipto, donde todavía nos quedan unas pirámides que seguramente pertenecerán a la época primera, a la época sumeria, probablemente a la época mesopotámica, porque tampoco están bien datadas. No se puede datar una pirámide por un cartucho escrito con una tiza, es decir, esto no puede ser. Entonces, de alguna manera, tiene que haber un elemento externo que seguramente nos congratulará, sobre todo a ti y a mí, porque nos conocemos los dos, que algún día se desvele y nos ayude a entender aquello mucho mejor. Por lo tanto, la escritura y la rueda, para mí, son los dos avances más importantes, o las dos incorporaciones más importantes para su evolución. Bueno, ellos utilizaron la escritura para expandir de alguna manera, como hemos hablado antes, la memoria colectiva, y la IA parece que el principal potencial que tiene es expandir nuestra inteligencia colectiva. O sea, ya no es la memoria, sino la inteligencia, ¿no? Porque pone en manos de gente normal y vulgar la posibilidad de hacer cosas extraordinarias que hasta ahora solamente estaban en manos posiblemente de científicos o ingenieros o personas con cierto estatus y capacidades, ¿no? Especiales, ¿no? ¿Cómo ves esta simbiosis entre el desarrollo, la creatividad, el valor que han puesto ambas tecnologías, voy a incluir la sumeria como una tecnología, en la evolución de la humanidad, y qué implicaciones crees que podría tener en el futuro? Pues mira, por hacer un poco digamos una visión un poco retrospectiva, la aparición de la escritura efectivamente es clave para el registro del conocimiento, en mi opinión, ¿no? Pero se da una circunstancia muy concreta, Marco, y es que cuando aparece la escritura, para ellos lo que empiezan a registrar son conocimientos, en muchos casos, que son anteriores a su época incluso. Es decir, hay datos que, de observación de los cielos, de observación y registrado, ¿no?, del movimiento de las estrellas, del movimiento del planeta y tal, que requieren de cientos, si no miles de años de observación para poder llegar a las conclusiones que ellos llegan, ¿no? Incluso a la configuración de las constelaciones y tal, ¿no? Entonces, el momento en el que llega la escritura es una cosa y lo que se registra en esa escritura es otra, ¿no? La propia escritura en sí forma parte también del misterio de la repentina evolución, por tanto, ¿no? ¿Quién, cómo y por qué la inicia? ¿Y por qué no comienzan sus escritos, como te he dicho, ¿no? Más lejano, hablando de lo acontecido anteriormente, ¿no? ¿Por qué se centran sin más en la vida cotidiana? Como si para ellos el verdadero inicio de su existencia arrancase con aquellos primeros trazos, ¿no? Nada de lo que les trajo allí es relevante. Parece que solo importa su particular IA, por así llamarle, ¿no? Esto nos ha traído este conocimiento y a partir de ahora vamos a evolucionar, pero no nos hablan de lo que pasó antes. Llegamos nosotros a las conclusiones porque la arqueología nos encuentra huesos en cuevas y esos huesos están compartidos con los huesos de animales, que estos los cocinaron, los cazaron, tal. Pero no hay una explicación profesa sobre los movimientos que aparentemente venían tan cercanos, ¿no? Porque parece ser que los sumerios, siendo la primera civilización, lo que tenían antes, aunque esté distanciado en el tiempo, lo que tenían antes era nada, ¿no? Era esto, de recolectar y cazar, ¿no? Es complejo esto. Quizá de alguna manera es como si quisieran que el origen de su existencia, a manos de aquellos que vinieron, como decían ellos, del cielo, trajeron el conocimiento consigo, ¿no? Esta probablemente era su IA, ¿no? Algo que viene desde fuera o algo que tampoco vamos a entrar en mucho detalle, ¿no? Quizá nuestra IA, y esto sí es interesante, que es una reflexión que a veces también me hago a mí mismo, ¿no? Quizá nuestra IA y fuera aquella. Es decir, puede que la única, en realidad, ¿no?, que desde entonces sigue su camino evolutivo, ¿no?, a velocidad que tiene el hombre para acontecer, ¿no? Porque está claro que han pasado miles de años desde entonces, ¿no?
pero esto sigue su camino evolutivo, ¿no? A esa velocidad, ¿no? Creo que sin aquel impulso inicial, desconocido, por así decirlo, en Mesopotamia, este de hoy no habría tenido lugar, ¿no? Puede que todo forme parte de un plan de una sola IA, ¿eh? Fíjate tú qué cosa más interesante, ¿no? Pero a lo mejor fue aquello que trajo los primeros pasitos en nuestra torpe manera de medir el tiempo, ¿no? Que nos puede parecer muy largo, 6, 7, 8, 15.000 años, quizá para ese ente no era tal, no era tanto tiempo, ¿no? Y todo esto forme parte de esa evolución, ¿no? Quién sabe, ¿no? Es un poco elucubrar sobre esto, pero es interesante porque allí hubo un aporte de inteligencia de fuera de su tiempo y hoy de alguna manera lo estamos viviendo también, ¿no? Y sin el primero, el segundo no tiene sentido, porque todo empieza allí, ¿no? Entonces, en cuanto a las implicaciones que esto puede tener en nuestro futuro, como decías, pues solo hay que fijarse en cómo hemos pasado de los textos en piedra a la computación cuántica. Y por ejemplo, ¿no? Y en un abrir y cerrar de ojos, además, ¿no? Para mí, cada nueva etapa tecnológica del hombre es desde que nace el pasado de la que está por llegar. O sea, esto es así, con la velocidad del tiempo que sea, ¿no? Ahora estamos viviendo el pasado de dentro de poco, seguramente, ¿no? Y nos reiremos de estas conexiones, nos reiremos de muchas cosas, ¿no? Si te fijas, Marco, finalmente seguimos en un eterno principio, ¿no? Seguimos anclados también, que también me gusta reflexionar sobre esto, a una sucia realidad tecnológica, de tipo mecánica además, ¿no? Basada en pedales, palancas, resortes y botones, en control de roces y de resistencias a las fuerzas elementales de la naturaleza, para volar, para desplazarnos, que están fuera un poco de donde hoy nos centramos, donde queremos que nos lleven las inteligencias artificiales, ¿no? Estas fuerzas siguen en continuo conflicto con nuestro anhelo y con nuestros intereses, ¿no? Hoy yo creo que la IA puede hacernos avanzar hasta la siguiente pantalla, sin duda, pero me temo que la velocidad de razonamiento de estas herramientas es inversamente proporcional al control que nosotros tenemos sobre la materia también, ¿no? Ahí ya nos va a traer una velocidad de pensamiento muy grande, pero luego hay que materializar cosas que probablemente estemos anclados, ¿no? Por el control de la materia, ¿no? Un poco complejo, pero creo que se entiende. Perfectamente. Te voy a decir una cosa que no sé si la conoces porque yo me enteré ayer. Ayer buscando un poco de documentación sobre este tema, parece ser que han desarrollado una IA que es capaz de poner una traducción coherente a las tablillas sumerias y permite traducir de una forma más rápida, más científica y más efectiva lo que dicen las tablillas, ¿no? ¿Tú crees que este tipo de tecnología podría redescubrir cosas que han quedado ocultas, información, algún tipo de mensaje oculto en esas tablillas sumerias que de momento, porque hay muchas que se desconocen, de algunas otras sabemos o creemos que sabemos el significado, le damos una interpretación, pero cuántas y cuántas cosas no habrá escritas de las que conocemos y de las que están por aparecer que quizás puedan dar claves que también nos hagan sorprendernos hoy en día? Imagínate, estoy seguro de que una IA, mira, por el simple hecho de que la IA no se deja llevar por emociones ni por intereses, que muchas veces son muy relevantes a la hora de tomar decisiones, podríamos encontrarnos de nuevo en la casilla de salida. Es decir, que una IA te descubra una traducción literal de un texto con conclusiones a los que no habíamos llegado y que a una serie de señores no les guste esta traducción. Y ahí no hay interpretación emocional. O sea, la IA te va a traducir lo que pone. Si te habla de que tembló la tierra, de que no sé cuánto, y de que cuando bajaron y subieron tal, te lo dice, pues te lo está diciendo. Ahora, que el ser humano, que es quien finalmente firma los escritos, pueda asumir que una IA vea con más claridad lo que pasó de lo que nosotros lo podemos ver, pues yo tengo mis dudas de que en ese aspecto nos ayude a avanzar, porque al final todos son intereses y todos son lobbies y todos son la maldad del hombre que está ahí detrás de todos. Bueno, pues permíteme un momento, José, y me voy a dirigir a la selecta audiencia para decirles algo. Si has llegado hasta aquí es porque la inteligencia artificial no es lo único inteligente en este espacio. Tú también lo eres. Así que, ¿por qué no le das un toque al botón de like, que es gratis,
y le das un poco de cariño a este canal. Y si quieres seguir descubriendo los secretos del futuro junto a nosotros, dale a suscribirse. Es como un boleto para un viaje al futuro, pero sin moverte del sofá. Y oye, estamos aquí también para charlar, así que deja tu comentario abajo. ¿Tienes alguna idea loca sobre la IA o un tema que te gustaría que exploráramos? Quiero escucharte. Así que no seas un fantasma digital, dale a like, suscríbete y comenta. Y ahora sí, seguimos. Bueno, José, y hecho este pequeño inciso, y volviendo a la cuestión, quiero hablar contigo sobre un aspecto igual menos emocionante, pero también importante. Al igual que en la antigüedad, cada avance tecnológico trae consigo preguntas éticas. ¿Qué lecciones podríamos aprender de los sumerios en cuanto a la adopción responsable de la tecnología? Porque ya hemos visto casos en los que se ha denigrado imágenes de menores, imágenes de mujeres, duplicado la imagen pública de gente famosa. Empleada de forma responsable, evidentemente va a traer muchísimas cosas buenas, pero de una forma irresponsable va a traer también bastante problemas de quebraderos de cabeza, tanto a nivel individual como colectivo, ¿no? ¿Qué crees que podríamos aprender de las cosas que han pasado con los sumerios para eso, ¿no? Para tener una adopción responsable de esta tecnología? Pues yo me temo, Marcos, que si algo se mantiene intacto desde aquellos tiempos hasta los nuestros, es la infinita torpeza del ser humano. Es decir, es así, es decir, de la experiencia de los sumerios me quedaría con el aprovechamiento de su oportunidad, el haber sabido de alguna manera sacarle el rendimiento que hoy nos permite tener una rueda. Es decir, por ponerte un ejemplo, ¿no? O que hoy nos permite tener esos registros escritos, ¿no? Eso de alguna manera es saber sacar el rendimiento a aquellos momentos, ¿no? Pasaron de la nada al todo, ¿no? Pasaron de no existir a prevalecer, que no es poco, ¿no? Miles y miles de años después, ¿no? Yo aprendería de sus errores, pero no hay inteligencia artificial, de verdad, que logre domar el ego humano. Por lo que hablábamos antes también, ¿no? Porque las decisiones finalmente las va a firmar un hombre o una mujer, las va a firmar una persona, ¿no? Yo creo que con un palo más largo pegamos más fuerte. Esto es lo que yo creo, ¿no? Con mejores herramientas mejoramos también nuestro poder sobre los demás. Es indiscutible, ¿no? Las armas mejores dirigidas también, y probablemente operemos en una operación quirúrgica mejor, pero que las armas también son más efectivas, seguro, ¿no? Nuestra confianza en el éxito de nuestras guerras va a estar garantizado, ¿no? Con el palo más largo, de verdad, pegamos más fuerte, ¿no? Afortunadamente, en paralelo, y como ya ocurrió con los antiguos sumerios, crecerá también nuestra esperanza de vida. Ellos la prolongaron por motivos que tampoco caben en esta entrevista, pero también se vio infinitamente multiplicada. Nuestras posibilidades de ver más allá del muro del Edén, también, que también lo vivieron ellos, ¿no? Le llamaban Edin, ellos a lo que nosotros llamamos Edén, miraban por encima, encontraron el conocimiento y pudieron saltar esa valla, ¿no? Pues nosotros también vamos a saltar muchas vallas, ¿no? Gracias a la IA vamos a avanzar más rápido, incluso vamos a tocar, vamos a pisar jardines que probablemente no sabíamos ni que existían, ¿no? O que se podían pisotear, pues lo vamos a pisotear, ¿no? Y crecerá también por nuestra capacidad de hacer el bien, pero también de hacer el mal. Es decir, el uso de las herramientas que implementa una IA en infinidad de campos es ya inevitable. Es decir, como de torpe seamos ya para el uso de las mismas, esto es un misterio, ¿no? Que podría llevarnos a donde llegaron ellos, incluso a la desaparición. Sí, al final el uso de la aparición de cualquier herramienta que te permite poderes especiales van a valer siempre para usarla para el bien, usarla para el mal. Cuando hagas cosas buenas serán muy buenas y cuando hagas cosas malas van a ser todavía más malas de las que eran antes, ¿no? Claro, es inevitable. En ese sentido, es verdad que tendremos que poner un poquito de coto a eso. Inevitable. Dentro de lo especial que fue la cultura sumeria, de todos los avances que consiguieron, de la época de esplendor tan poderosa que pudieron desplegar, ¿qué pasó con los sumerios? ¿Por qué al final llegó el declive y ha quedado, a lo largo de la historia, ha quedado en una tierra que quizás es la más pisoteada del globo terráqueo? Hoy en día es la zona de Irak. ¿Qué pasó ahí para que de tanto poderío como podían conseguir haya quedado en nada o quedase en nada en no sé cuántos años, cuántos siglos?
Pues mira, fundamentalmente la, la- la civilización sumeria y todo su conocimiento pasa a civilizaciones posteriores, ¿no? Como acadios, asirios o egipcios, griegos y tal, ¿no? Pero hay un elemento que es el que termina por destruir tanto el interés como como la propia prevalencia, ¿no? Que termina por convertirlo todo, y digo todo, en un mito, prácticamente todo en un mito. Todo lo que no puedas tocar, que no sea una piedra que está allí de pie, es un mito, ¿no? Y es la aparición de las religiones monoteístas, ¿no? A partir de que aparecen religiones monoteístas, pues ya no vale nada. Es decir, el hombre decide que hay un solo Dios, que todo lo que hay escrito, que han bebido de esto, es decir, que estas religiones, estas nuevas apariciones beben de aquello, deciden, y vamos otra vez a la firma del hombre, por más que tuviera una inteligencia artificial para decirle lo que pasó, al final alguien decide. Ellos no la tenían, pero la podían haber tenido, ¿no? Nosotros sí la tenemos, vamos a ver dónde termina esto, ¿no? Pues deciden que aquello eran todo historias, ¿no? Eran todo mitos y tal. Entonces esto acaba terminando por dejarles un poco en el ostracismo, ¿no? La aparición de religiones monoteístas hacen daño también, ¿no? Así como, bueno, no voy tampoco a criminalizarla, es decir, así como aportan también cierta organización civil o cívica, mejor dicho, a los pueblos, y culturalmente también, moralmente también, pues sí hace un daño histórico tremendo, ¿no? Porque desvirtúa por completo la historia anterior, ¿no? Se la reinventa. Se dice que además aquello eran profanos, no merecen prácticamente tenerlos en cuenta en la fecha de hoy. Y esto es lo que ha hecho, de alguna manera, que vaya quedándose atrás, ¿no? La muestra que nos queda mejor conservada y que se ha convertido digamos, en referente turístico es Egipto, ¿no? Egipto tiene un montón de piedras ahí de pie, tiene pirámides, tiene la Esfinge, tiene el Serapeum, tiene cuestiones que luego aparecen por otras partes del mundo también, en otros templos también inexplicables, ¿no? Que también requerirían de una IA en su momento o un aporte de conocimiento extra a aquellas civilizaciones por el resto del mundo como en Mesoamérica, ¿no? Tenemos desde Ollantaytambo hasta Sacsayhuamán o Pumapunku, es decir, que son inexplicables para la capacidad de aquellos momentos, ¿no? Una aportación extra de inteligencia debieron tener, que no vamos a entrar en cuál, pero debieron tenerla, ¿no? Pero siempre se quedan atrás o no avanzan por la aparición fundamentalmente de ideologías mucho más férreas y sobre todo con un vínculo religioso muy agresivo, ¿no? Que son las religiones monoteístas. Esto es lo que hace que terminen en el pasado, ¿no? Terminen allí, olvidadas casi. Cambiando un poquito por un momento del tema principal aunque no nos vamos a apartar del todo, entre las muchas de tus facetas está la de la inquietud de escribir libros. Ya tienes un libro en el mercado y se llama Minotauro, la maldición de la tauromaquia, y en él te adentras en el mundo emocional y esotérico a través de los ojos de un toro de Lidia. En tu novela parece que busca desentrañar capas profundas de experiencia y percepción en un trabajo que a mí me fascinó. Yo ya lo conocía de antes de escribirlo porque además tienes una capacidad de contar la historia con unos detalles que enriquecen aparte del libro de una forma muy especial, ¿no? Pero tu segundo libro, que es en el que estás trabajando actualmente, a pesar de que comenzaste con él mucho antes de que ni siquiera pudiéramos pensar en inteligencia artificial y mucho menos prever lo que está sucediendo a todos los niveles hoy con la IA, decía que hay un tremendo paralelismo, ¿no? Es ciencia ficción, pero la esencia principal es que prácticamente es una inteligencia artificial con un poder de otro mundo, ¿no? Al menos eso interpreto yo. ¿Qué nos puedes contar sobre esa nueva historia en la que estás trabajando? Pues efectivamente, no te puedo contar mucho, como entenderás. No te puedo contar mucho porque está todavía en proceso, ¿no? Pero sí, es verdad que, mira, la aparición y la puesta en auge de las nuevas herramientas de inteligencia artificial, si te digo la verdad, ahora que no nos escucha nadie, me hicieron parar. Me hicieron parar un poco y reflexionar, porque parecía que yo iba
arrastrado por estas nuevas herramientas, ¿no? Por esta nueva idea, ¿no? Entonces yo lo había planteado de una forma y al aparecer esto, y aunque te suene raro, no es la primera que me pasa, porque la verdad es que la imaginación muchas veces va por delante de los acontecimientos y en más de una ocasión me ha pasado. Imaginar algo que luego o no se ha podido materializar o se ha materializado cuando menos te lo esperas y yo ya lo había pensado hacía tiempo y tal, y lo digo sin querer ponerme más moños de lo debido, ¿no? Pero es que es verdad que en este caso me hizo parar y reestructurar un poco la idea, porque como tú bien dices, va un poco de esto, va de un aporte artificial, de inteligencia muy avanzada, artificial, que el hombre recibe en un momento dado, en épocas actuales, está situada, es contemporánea, en nuestra época, y que de alguna manera nos va a hacer replantearnos, que es algo que me interesa muchísimo, esa comparación o paralelismo que llevamos haciendo desde toda la entrevista. ¿Qué es lo que pasó hace tiempo, hace miles de años, en la aparición del hombre inteligente incluso? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál fue ese aporte? ¿Cómo se interpretó en aquel momento ese aporte, cuando en realidad no tenía nada que ver con la interpretación que el hombre le dio? Y cómo a partir de ahí cambia todo, ¿no? La humanidad entera pivota sobre esta misma idea, ¿no? Pues el libro va sobre esto. Se llama Él y va sobre esto, de la llegada de ese momento en el que un aporte brutal, una inteligencia fuera de nuestro entendimiento, nos puede volver a colocar en pensar que aquello es Dios quien lo manda, o entender que es algo que está en simbiosis con el cosmos y que viene a decirnos que nosotros también tenemos que estarlo, ¿no? Entonces, hasta ahí puedo leer. Es muy interesante. Se llama Él, y también te digo que me queda mucho por escribir, ¿no? Y ojalá a lo largo de este año próximo, 2024, lo pueda tener terminado y quizá para ser un buen regalo de la próxima Navidad, no de esta, sino de la siguiente. Para esta, el mejor regalo es Minotauro, ¿eh? Te lo digo ya. Minotauro es una historia espectacular, espectacular. Ya sabes que de todas las personas que hemos tenido la oportunidad antes de que sacara el libro, ¿no?, de conocer la historia, siempre hemos pensado que era, sobre todo creo que es un punto de vista absolutamente original y además muy dentro de la violencia que puede tener el tema en el que se desarrolla, que es un torero y el propio arte del toreo. Tiene un componente sentimental, personal y humano muy grande. Y además lo tratas desde un punto de vista que yo echo mucho en falta en muchos ámbitos, ¿no? Me parece espectacular y bueno, creo que cuando llegue el momento seguro que va a tener el reconocimiento que merece, porque ya hemos hablado de eso, ¿no?, muchas veces, ¿no?, que es una historia digna de ser contada no solamente en tu libro, sino en otros ámbitos, ¿no?, fuera del libro, ¿no? Y con este nuevo libro que estás preparando, pues espero lo mismo. Sé que tienes una capacidad de comunicación brutal. Me encanta cómo describes los personajes, cómo describes la historia, cómo llegas a conclusiones que son muy interesantes, y estoy seguro que eso también va a ser un gran éxito cuando consigas terminarlo. Lo que no sé es si te va a afectar mucho esta reducción de la inteligencia artificial, si puede modificar algo de lo que tengas en tu cabeza en el tema del libro, o vas a seguir para adelante con la idea inicial que tenías y se va a mover poco. Bueno, la trama está construida, siempre modificable, porque simplemente porque vaya evolucionando, ¿no? Como el propio pensamiento, cuando estás releyendo o escribiendo, puedes saltar, porque digamos que una mente creativa es como diría mi padre, no tiene atadero, es decir, no hay manera de sujetarla, ¿no? Entonces, la estructura básica la tengo clara, pero sí es cierto que puede ir adaptándose un poco, huyendo de que se parezca no que se parezca, sino que pueda parecer que está basándose en acontecimientos actuales con esto de la aparición de la IA, porque es que no era esa la intención en absoluto, y no quiero que se mezcle una cosa con la otra, o pretendo que no se mezcle, ¿no? También es cierto que el libro es una ficción, es decir, está visto desde el punto de vista de la novela, pero
tira de muchos acontecimientos del pasado que son reales, que están documentados y que además vienen recogidos en el propio libro, ¿no? Con contextos, con tal, ¿no? Y para realmente poder establecer ese paralelismo tan bonito, ¿no? Porque para mí lo es, ¿no? Hay un sincretismo increíble entre lo que pudo ser, lo que fue, entre lo religioso y lo tecnológico. Es decir, hay un sincretismo ahí que a todos nos pone la piel de gallina. Prácticamente con cualquier persona que habla de este tema le termina apasionando. Y el libro, él, lo que pretende es ahondar en esto, ¿no? Ahondar en esto, ¿no? Entonces, espero que no tenga que modificar mucho. Simplemente, pues, seguir la trama por donde va y tratar de hacerla interesante, ¿no? Yo con que le guste a mis amigos como tú, ya tengo bastante. Tengo bastante. Seguro, eso no me cabe duda. Y para concluir, me gustaría pedirte que de alguna manera reflexiones sobre esa interesante cultura de la que hemos hablado, que es la cultura sumeria, con el énfasis en la innovación y en el registro, ¿no? En la capacidad de poder transferir conocimiento y gracias a eso evolucionar de una manera muy eficaz y muy rápida como se hizo, ¿no? ¿Cómo podría inspirarnos eso a moldear un futuro donde, bueno, la inteligencia artificial se alinee con los valores humanos, por lo que decíamos antes, ¿no? Porque puede hacer muchas cosas buenas, pero también en las manos equivocadas o con los puntos de vista equivocados puede hacer también mucho daño, ¿no? ¿Cómo podemos conseguir que sacarle ese rendimiento como sociedad y sobre todo en un momento en el que desconocemos cómo esta supremacía artificial que ha llegado de golpe y nos ha pillado a todos con el pie cambiado puede afectar a una sociedad en muchos ámbitos? Pues yo, mira, a mi parecer, en realidad, y es una opinión muy personal, ¿no? Las IAs deberían ser dirigidas inicialmente hacia la auditoría del ser humano en su conjunto. Es decir, hacia el análisis de aquello que en lo que hemos fracasado, ¿no? Lo que nos ralentiza, lo que nos enfrenta también, y hacia la búsqueda de nuevos métodos de convivencia entre especies que estamos condenadas a coexistir en este planeta, ¿no? No hay mayor inteligencia, si me permite la interpretación, que la de la propia creación, la del orden general del todo. Esto también requiere una inteligencia y de hecho es fácil de ver, ¿no? Es fácil de ver en la propia creación, ¿no? En el funcionamiento de la naturaleza por sí mismo, ¿no? Esa inteligencia que es la que regula y ordena el universo cuántico y el físico, la que no tolera errores ni desaprovecha tampoco oportunidades, ¿no? La mejor utilidad que podríamos darle a una IA, bajo mi percepción, sería que nos muestre cómo somos en realidad, frente a cómo deberíamos ser, para evolucionar en perfecta armonía con nuestro entorno natural, nuestro entorno planetario y nuestro entorno cósmico. Porque para ponerle un bigote a un gato en Photoshop, confío más en mi creatividad y en mi paleta gráfica que en una... Bueno, ya está consiguiendo. En la entrevista pasada con Ramón Castillo nos enseñó cómo, de una forma especialmente sorprendente, bajo mi punto de vista, es capaz de tener una creatividad y sobre todo de tirar por sitios, por caminos en los que creo que ahí está la riqueza, ¿no? Por caminos en los que nosotros no pensamos o no habíamos caído o no caeríamos y que también pueden ofrecer alternativas muy interesantes hablamos ahora de imágenes, pero en muchos otros ámbitos, ¿no? Yo creo que la principal capacidad que tiene, o una de las principales capacidades que tiene Seria, es que nos ofrece puntos de vista distintos. Luego ya cada uno ofrecerá o le dará valor a ese camino y lo tomará o lo dejará o le dará valor o no, ¿no? Pero creo que la capacidad que tiene de inventarse cosas sin ese sesgo que tenemos muchas veces nosotros, ¿no? De pensar esto no va a valer y ni lo pienso, ¿no? La inteligencia artificial genera muchos caminos posibles y yo creo que ni siquiera se plantea si nos va a gustar o no, ¿no? Simplemente se rige por su sentido común, pero eso hace que podamos tener sobre la mesa opciones que hasta ahora ni nos planteamos, ¿no? No solamente que descartáramos, sino que ni siquiera éramos capaces de plantearnos, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Bueno, José, pues en este diálogo entre milenios que nos ofrece una perspectiva única sobre nuestra propia era de transformación, tengo que agradecerte lo que nos has aportado y muchas gracias por ofrecernos una ventana al pasado tan apasionante. Yo animo al que nos esté escuchando y quiera conocer un poquito más sobre el apasionante mundo del pueblo de Mesopotamia y de los sumerios. Les invito a que amplíen esa información porque de verdad que es algo digno de estudiar o al menos de interesarse un poquito por cómo ese pueblo pudo cambiar el mundo y evolución humana y cómo pudo ser tan importante para que lleguemos a ser hoy lo que somos, ¿no? Lo dicho, muchas gracias por compartir tus reflexiones para entender mejor este futuro digital. Muchas gracias, José. Gracias a ti, gracias a tu audiencia y suerte con esto.